Bien, cuarto y último capítulo, el conocimiento científico de la educación. Vuelvo sobre lo mismo. Hemos comenzado con un primer capítulo en donde hablamos del conocimiento científico, el segundo capítulo que habla de la ciencia y de los aportes de Thomas Kuhn, el tercer capítulo que habla de las ciencias sociales y la imposibilidad y todo el esfuerzo que hizo para establecerse como ciencias y para que su objeto de estudio y sus métodos y sus instrumentos sean respetados. Y llegamos a este cuarto capítulo en donde vamos a hablar del conocimiento científico de la educación, es decir, hemos ido desde lo más general a lo particular. Llegamos aquí a este conocimiento científico de la educación que se enmarca dentro de las ciencias sociales. Nosotros recordemos que las ciencias de la educación como parte de las ciencias sociales tienen esta característica de que significan la necesidad de que los investigadores tomen para este tipo de investigaciones un enfoque de la complejidad. Vamos a remarcar esta característica. Las ciencias sociales tienen el criterio de poder trabajar con problemáticas que son sociales y por lo tanto son problemas complejos. Tienen al hombre como ser social, como objeto de investigación, este hombre cargado de sus valores, de sus sentimientos, de sus creencias, de sus cuestiones éticas, que forma parte de una sociedad que es compleja en sí, y este hombre, que es un ser social cambiante y que cambia a cada instante, también vuelve un tanto más compleja esa sociedad de la que forma parte, y esa sociedad lo complejiza aún más al ser humano, al hombre, digamos, como parte de la misma. Venimos de una tradición en investigación que tiene que ver con un paradigma de la simplicidad, en donde la forma de llevar a cabo una investigación era simple, es decir, todos los hechos podían ser reducidos a resultados en donde se hable de números, de cifras, de porcentaje. Sin embargo, este paradigma que ya no nos sirve a nosotros para poder establecer o llevar a cabo investigaciones con problemáticas que son tan complejas, tan nuevas y tan sociales, nos habla de una necesidad de establecer ciencias humanas que atiendan a este tipo de problemáticas. Así nosotros asistimos a una complejidad que se ve inmersa e impresa también en las ciencias humanas, sobre todo porque cuando nosotros tomamos un tema o una problemática para investigar, debemos saber que en el estudio de esa problemática vamos a tener una gran cantidad de variables, es decir, muchas características que tenemos que entrecruzar entre sí. Vamos a ver de que muchas se multiplican a su vez, de que están relacionadas e interrelacionadas unas con otras. Otra de las complejidades de las ciencias humanas es que el campo dista bastante de estar específicamente delimitado, y esto tiene que ver con la complejidad de estas problemáticas de las que hablábamos, y es un campo que cada vez parece ensancharse cada vez más una vez que nosotros nos encontramos inmersos como investigadores en esas problemáticas. Pongamos un ejemplo. Si nosotros tomamos para investigar el tema de la violencia en el aula, podemos establecer en nuestro proyecto de investigación de que lo que haremos es observar de manera participativa a esos alumnos que tienen conductas violentas dentro del aula y tratar de entender por qué se dan esas conductas violentas en esos alumnos. Sin embargo, una vez que vamos al campo, que los observamos, que entablamos ese diálogo con los alumnos, nos damos cuenta de que sus conductas violentas no solo obedecen a su comportamiento dentro del aula, sino que tiene todo un trasfondo que es familiar. Es decir, que hay algo que está sucediendo en su entorno familiar que hace que este niño reproduzca conductas violentas dentro del aula. Entonces, el campo que nosotros en primera instancia teníamos delimitado como campo educativo, ahora se ensancha un poco más y significa no solo evaluar el comportamiento del niño en el ámbito educativo, sino también tener que evaluar el comportamiento del niño en el ámbito familiar. A esto refiero cuando digo de que el campo dista bastante de encontrarse definitivamente delimitado. Podemos tener una aproximación cuando elaboramos el proyecto, pero tenemos que ser conscientes que una vez que estamos inmersos en la investigación propiamente dicha, es decir, en el trabajo de campo, ese campo, justamente ese escenario, ese lugar, puede llegar a ensancharse o cambiar muchas veces para que esta investigación sea posible. Y por último, tenemos esta tercera característica acerca de las complejidades de las ciencias humanas, en donde
no se sabe dónde ubicarlas, es decir, ¿dónde se encuentran las ciencias humanas en relación al tipo de conocimiento que brindan? Se encuentra en los saberes formales, en los saberes fácticos, en los saberes filosóficos. Son cuestiones que aún nos falta, digamos, definir con respecto a las ciencias sociales, con respecto a las ciencias humanas. Bien, ahora hablemos de las ciencias de la educación respecto a las ciencias humanas, es decir, vamos a reiterar esta característica, las ciencias humanas a nivel general, las ciencias sociales a nivel general y dentro de este gran conjunto de ciencias sociales, las ciencias de la educación. Lo bueno es saber que también las ciencias de la educación, como parte de estas ciencias sociales, de estas ciencias humanas, poseen una estructura que es abierta y circular, en el sentido de esta característica que hablábamos anteriormente. Muchas características que nosotros establecemos a priori en un diseño de investigación y que luego pueden cambiar en el mismo trabajo de campo, pero también nos referimos a circular en el sentido de que es una problemática que puede dar muchas vueltas, una problemática que nos lleva a determinar ciertos resultados y esos resultados nos llevan a una nueva investigación. A ver, volvamos al mismo ejemplo. El tema de la violencia escolar. Comenzamos investigando al niño en el ámbito educativo, pero resulta que esto está muy emparentado con el niño dentro de su ámbito familiar y a su vez llevar a cabo una investigación en el ámbito familiar de los niños nos puede llevar a investigar a los padres de este niño en su historia familiar cuando eran chicos, por ejemplo, la infancia de los padres de este niño que hoy reproduce situaciones violentas. Entonces nosotros vamos viendo cómo ese problema que nosotros identificamos en nuestra aula, en nuestro lugar de trabajo, puede seguir todo un circuito y significar la concatenación de diferentes problemáticas minúsculas y específicas e individuales que hacen a esta gran problemática que ha despertado en mí, investigador, la necesidad de investigar acerca de ese hecho específico. Y abierta en el sentido de que vamos a necesitar, y esto es bueno que reforcemos la idea sobre todo desde el ámbito de la investigación, siempre y también desde las ciencias de la educación se va a necesitar de otras disciplinas, de otros enfoques que nos ayuden a comprender y a investigar un determinado hecho. Partamos de la idea, recordemos la idea de que estamos ante situaciones problemáticas que son complejas por tener al hombre como ser social, como digamos actor principal. Entonces, al ser compleja la problemática, necesitaremos, y bienvenida sea la ayuda de otras disciplinas que nos ayuden a entender este problema que forma parte de nuestra investigación. Para poder entender las diferentes formas que tenemos de hacer ciencias dentro del ámbito de la educación, es bueno que podamos establecer estas diferencias que nos aporta Piaget. Piaget decía de que hay diferentes tipos de disciplina y que estos, de acuerdo a estos tipos de disciplinas, serán los resultados a los que lleguemos en una investigación. Piaget nos decía que hay 4 tipos de disciplina: las ciencias nomotéticas, las ciencias históricas, las ciencias jurídicas y las ciencias filosóficas. Las ciencias nomotéticas, decía Piaget, son aquellas ciencias que brindan como resultado la conceptualización de un determinado término o de un determinado problema. Volvamos al ejemplo de la violencia en las aulas. Piaget nos diría que las ciencias nomotéticas, al llevar a cabo una investigación acerca de la violencia escolar, establecerán el concepto acerca de este término, diciéndonos que violencia escolar es toda acción que se lleva a cabo desde un actor social a otro dentro del ámbito educativo y que significa alguna agresión verbal, física, psicológica, etc. El segundo tipo de ciencias, según la definición y la clasificación de Piaget, son las ciencias históricas. Este tipo de ciencias se dedican justamente a hacer una valoración y una evaluación histórica acerca de ese hecho que investigo. Unas ciencias históricas, tomando de nuevo el mismo ejemplo de violencia escolar, nos brindarán como resultado un raconto histórico acerca de todo lo que ha sucedido con la violencia escolar a lo largo de los años. Nos dirán que en el siglo XV esto no existía, que en el siglo XVI comienzan a darse
o a identificarse ciertos aspectos de este tipo de hecho en los ámbitos escolares, pero de que no sucedían con gran frecuencia, que en el siglo XIX los hechos más significativos están dados por empujones de unos compañeros a otros, y llegamos al siglo XX y siglo XXI, en donde la violencia escolar está dada por alumnos que llevan armas blancas a las aulas, alumnos que portan armas de fuego y también las llevan a las aulas, que amenazan a sus compañeros y demás. Es decir, se hace toda una evaluación histórica acerca de ese hecho que tomo para investigar. En tercera instancia encontramos las ciencias jurídicas. Piaget nos dice que las ciencias jurídicas son aquellas que se dedican a investigar una cierta problemática para establecer los pasos o los procedimientos que se deben tomar ante una determinada situación. Siguiendo con nuestro mismo ejemplo, las ciencias jurídicas nos dirían a nosotros cómo debe actuar el docente, el directivo, el personal de maestranza ante un hecho de violencia que se suscite o que se dé dentro del ámbito escolar. Es decir, las ciencias jurídicas van a establecer un protocolo de procedimiento del colegio o del personal del colegio ante un determinado hecho de violencia. El docente debe intervenir para separar a las partes. Paso 2, comunicar al directivo. Paso 3, labrar un acta en donde se identifiquen la situación que dio lugar, digamos, a la intervención del docente. Paso 4, notificar a los padres y llevar a cabo una reunión. O sea, es establecer los pasos y los procesos que se deben seguir ante una determinada situación. Y por último encontramos las disciplinas filosóficas, que son aquellas que llevan a cabo investigaciones y establecen como resultados una valoración, una concepción un tanto abstracta acerca del tema. A ver, ensayemos el mismo ejemplo. Para hablar de violencia escolar, las ciencias filosóficas intentarán abordar la temática a través de la función y la elevación del ser, de qué es lo que sucede en el ser, de cómo las personas se van transformando, en qué dimensión se encuentran cuando reproducen esos hechos de violencia, y etc. Bien, es importante que este cuadro lo tengan muy en cuenta, y sobre todo la ejemplificación que he dado aquí en la clase, porque es uno de los puntos que se les pide en el examen integrador. Bien, seguimos. Lo cierto es que más allá de toda esta clasificación de Piaget y la introducción que hemos venido desarrollando acerca de las ciencias humanas, hoy en día las ciencias humanas y las ciencias de la educación como parte de las ciencias humanas, de las ciencias sociales, asiste a unos debates acerca de diferentes características que aún no han terminado de definirse. Si nosotros decíamos que las ciencias sociales son ciencias relativamente nuevas dentro del ámbito de lo científico, las ciencias de la educación dentro de las ciencias sociales lo son mucho más. Tal es así que aún se sigue discutiendo acerca de determinados aspectos. Todavía nos seguimos preguntando acerca de cuáles son los principios que deben regir unas ciencias de la educación. ¿Cuál es el rol del especialista en educación? A ver, un investigador dentro del ámbito de la educación lo pueden significar ustedes, docentes que se están preparando justamente. El cursado de esta licenciatura es la necesidad que han encontrado ustedes de formarse para poder investigar acerca de determinados problemas o problemáticas que se suscitan en su aula. Es para lo que se están formando. Entonces, otro de los temas por los que nos seguimos preguntando es cuál es el rol de ustedes especialistas en educación, parte de ese proceso de educación, y que están a punto de obtener el título de licenciado que los habilita para llevar a cabo investigaciones. ¿Cuál es el rol que van a ocupar? ¿Se van a centrar o se va a determinar el rol como el docente? O además de docentes serán docentes investigadores? Además de docentes e investigadores, tratarán de dar solución a esa problemática. ¿Qué es lo que harán? ¿Dónde termina su función? ¿Y cuál es esa función que se preestablece acerca de las ciencias de la educación, del especialista en las ciencias de la educación? Otra cuestión por la que nos seguimos preguntando es cuáles son los fines que se persiguen con este tipo de ciencia. Únicamente investigar a los alumnos, investigar y tratar de solucionar ese problema, establecer políticas específicas, poder aconsejar algunas prácticas específicas, algunas medidas a llevar a cabo,
desde qué paradigma lo vamos a tomar, desde qué paradigma nos vamos a parar para poder llevar a cabo investigaciones desde las ciencias de la educación. ¿Cuál es nuestro ámbito de aplicación? Y aquí retomamos el ejemplo de este hecho de violencia que veo en el aula, pero que puede significar la consecuencia última de todo un proceso que se inicia en el ámbito familiar. Y a lo mejor no solo en el ámbito familiar del alumno, sino en el ámbito familiar de los padres de ese alumno. Entonces, ¿cómo se demarca el ámbito de aplicación y el ámbito de estudio para las ciencias de la educación? Y por último, ¿cuál es el objeto de estudio? Que está muy emparentado con esta última característica de la que hablábamos. ¿Es el niño únicamente como alumno de la institución? Puede ser también mis colegas, los otros docentes, puede ser el directivo. Están las ciencias de la educación facultadas para investigar problemáticas, tomando como objeto de investigación no al niño como alumno, sino a la familia de ese niño. Entonces, hay muchas cuestiones que aún quedan sin responder, hay muchas características que aún se siguen definiendo y que seguramente de estas vamos a tener novedades a medida que se vaya avanzando en este ámbito de aplicación que son las ciencias de la educación. Lo cierto es que nosotros necesitamos de que esa ciencia de la educación que se postula como la pedagogía, la ciencia de la educación que se postula para poder llevar a cabo investigaciones es específicamente la pedagogía. Esta pedagogía tiene que lograr un nivel científico y esta pedagogía nosotros debemos saber que está constituida básicamente por la práctica educativa. Es decir, tenemos que tener en cuenta el examen de esas prácticas educativas. Es saber que necesitamos establecer investigaciones que sean serias, necesitamos que esas investigaciones cumplan con ciertos requisitos que hablan de la cientificidad de toda investigación. Necesitamos construir programas serios de investigación. Es decir, no nos quedemos únicamente con que hemos abordado un problema y hemos logrado indagar acerca de ciertas características de ese problema. La pedagogía se encuentra hoy en un lugar en donde se le exige que se creen programas serios de investigación, en donde se respeten ciertos criterios científicos para que definitivamente pueda hacer, digamos, uso de todas las facultades de una ciencia propiamente dicha. Entonces, las ciencias de la educación lo que necesitan básicamente y como punto principal, que es lo que nos dicen algunos autores, es precisar su objeto, es poder determinar sobre qué hecho va a investigar el especialista en educación. Y con esto hay una gran discusión, sobre todo porque hay muchos autores que opinan de diferentes maneras. Lo cierto es que nosotros tenemos que tener presente que ese objeto de estudio, es decir, el lugar donde se va a llevar a cabo y se va a aplicar las técnicas y procedimientos propios de una investigación, que significa investigar desde la pedagogía, nos obliga a nosotros ser conscientes de que el campo específicamente establecido y sobre el cual se puede investigar es el acto pedagógico en sí mismo. Un acto pedagógico en donde interviene el alumno, en donde interviene el profesor, en donde está presente el saber, en donde hay una situación educacional, es decir, una situación que tiene que ver con el educar al otro, con ese proceso de enseñanza-aprendizaje, y en donde se debe priorizar, es decir, lo más importante es analizar el comportamiento en situación. Es decir, ver como investigador qué ocurre en ese hecho, en ese momento en el que estoy investigando. No me interesa poder hacer un desarrollo histórico o acerca de esta investigación o acerca de ese problema. Me interesa observar esa situación que estoy mirando, que estoy viendo y que despierta en mí el interés para poder llevar a cabo la investigación. Esta situación educacional del proceso de enseñanza-aprendizaje donde está presente el profesor, donde está presente el alumno, donde hay una situación educativa, una situación educacional presente. Ese debe ser el campo de acción específico de la pedagogía, algo que todavía falta definir
pero que la buena noticia es que sí se está trabajando en eso y por lo menos podemos quedarnos un poco tranquilos, pero también tenemos que saber que somos parte de todo ese proceso de empoderamiento de nuestros métodos, nuestros procedimientos, nuestras técnicas y nuestro campo de acción específico. Entonces, ante esto, muchas veces les va a pasar a ustedes en su ámbito de aplicación que se van a encontrar con la gran pregunta de si, ¿qué es necesario? ¿Una ciencia con aplicación en educación o una ciencia que sea específica de la educación? Nosotros necesitamos una ciencia que sea específica de la educación, una ciencia en donde se pueda especificar el objeto de investigación, en donde a través del cual se pueda desarrollar una metodología que sea propia, que sea específica, que si nosotros vamos a trabajar con alumnos sea una metodología posible de aplicar al alumnado, posible de aplicar a esos sujetos que intervienen en el proceso educativo. Y, como decíamos en primera instancia, tiene que ser una ciencia específica de la educación que nos permita abordar aspectos que sean dinámicos, pero también complejos de ese proceso educativo. Como decíamos hace un momento, tenemos que priorizar la situación, es decir, la situación educativa. Ese hecho que se me da y que se me presenta ante mis ojos y que estoy observando en ese momento. Entonces, hay algunas características que para que todo esto se logre, para que podamos finalmente arribar a una ciencia que sea específica de la educación, que no quiere decir que no necesitemos de otras disciplinas, recordemos esto, vamos a trabajar con problemáticas que son complejas y por lo tanto necesitaremos de otras miradas para poder abordarla. Pero necesitamos sí también tener nuestros elementos, nuestros procedimientos y nuestras técnicas que nos sean propias, que sean particulares. Y por eso, además de esto, necesitamos algunas bases, algunas características o cumplir con ciertos requisitos para poder construir un saber que sea específicamente pedagógico. Así necesitamos, en primera instancia, construir un estatuto propio, es decir, un estatuto que sea propio de la pedagogía, esta ciencia que se postula, la pedagogía que se postula como ciencia de la educación. Poder realizar un análisis crítico del actual estado en el que nos encontramos, que es un estado de indefinición. No sabemos cuál es nuestro rol, no sabemos cuál es nuestro objeto. O sea, poder ser capaces de hacer una crítica, una mirada introspectiva hacia el adentro de esta ciencia de la educación, hacia el adentro de la pedagogía y ser capaces de identificar cuáles son las cosas que nos están faltando. Saber que la ciencia de la educación tiene una íntima colaboración, intercambio y diálogo con otras ciencias, que es lo que decíamos recién, no cerrarnos a que los saberes establecidos y logrados a través de otras disciplinas nos sirven, por el contrario, todo será muy bienvenido, sobre todo si seguimos teniendo presente esta característica de que el objeto de estudio de la investigación educativa es un objeto complejo. Vamos a necesitar de la ayuda de otras ciencias, de otras disciplinas también para poder abordar esta problemática. Tener presente que el objeto de la ciencia de la educación es la educación, pero la educación como una práctica social, es decir, la educación con cada una de las acciones que se llevan a cabo dentro de este ámbito. Saber que la problemática educativa, es decir, ese problema que identifico en el aula, en el recreo, en la escuela, significa la posibilidad de un punto de partida para una próxima investigación, que tenemos que superar esa situación. O sea, muchas veces cuando nosotros abordamos algunas problemáticas no nos sirve únicamente con llegar a resultados y, por ejemplo, determinar cuáles son las causas que han llevado a que Juan Pérez se comporte de manera violenta en el aula. Si descubrimos que hay todo un trasfondo que está por detrás de lo que nosotros vemos, muchas veces tendremos que actuar para poder superar esa situación también. Saber que la educación, y nuevamente acudiendo a esta característica de que es una situación compleja, una problemática que tiene que ver con las características que le son propias al hombre, es entonces la educación un objeto inconcluso, que puede ir mutando, que se puede ir transformando, que puede ir cambiando y lo está haciendo permanentemente. Entonces también tenemos que ser conscientes de esta característica.
y saber que ningún paradigma de investigación puede responder por sí mismo a una determinada problemática. Entonces tenemos la necesidad de respetar la existencia de diferentes paradigmas en investigación educativa. Nosotros sabemos que a lo largo de la vida científica, de la ciencia en sí misma, hemos acudido a diferenciaciones establecidas. Tenemos por un lado el realismo, tenemos por otro lado el idealismo, tenemos los métodos cuantitativos versus los cualitativos, tenemos la explicación versus la comprensión, que eran dos términos de los que hablábamos al principio en el capítulo 1. Tenemos un conocimiento nomotético versus un conocimiento ideográfico. Todas estas díadas que se nos presentan y de las que nosotros somos conscientes pueden ayudarnos a nosotros para poder establecer un tipo de investigación, sobre todo cuando hablamos de temas y de problemas tan complejos. Lo cierto es que, volviendo a esta última característica de la necesidad que tienen las ciencias de la educación, el reconocimiento de estos diferentes paradigmas y el ser conscientes de que una situación educativa problemática nos va a significar la posibilidad y muchas veces la necesidad de investigar desde diferentes puntos de vista, nos llevan a pensar en la posibilidad de una coexistencia paradigmática, es decir, la posibilidad de abordar un mismo hecho social desde diferentes paradigmas, lo cual es muy utilizado últimamente en las ciencias sociales, en las ciencias de la educación, y que responde específicamente a la complejidad de las problemáticas que se toman para investigar desde las mismas. Y por último tenemos este cuadrito que nos habla y nos establece las diferencias entre los tres grandes paradigmas a los que asistimos hoy en investigación. Es bueno que tengan presentes que hacia el interior de ellos hay muchas líneas, muchas perspectivas teóricas y metodológicas que se han venido, digamos, creando, pero lo cierto es que tenemos tres grandes grupos. Tenemos el paradigma cuantitativo o positivista, tenemos el paradigma interpretativo o cualitativo y por último el paradigma sociocrítico. Ustedes en el cuadro encuentran cuáles son las diferencias entre estos tres grandes paradigmas con respecto a las teorías que utilizan, a cómo conciben la realidad, cómo conciben la relación sujeto-objeto, es decir, cómo conciben la relación entre el investigador y eso que investiga, cuáles son los intereses que se persiguen con un determinado tipo de investigación, cuál es el papel de los valores, qué papel juegan los valores hacia el interior de estas investigaciones, qué tipo de relación se establece entre la teoría y la práctica dentro de cada uno de los paradigmas y cuáles son los propósitos de cada uno de ellos. Es importante que puedan establecer la relación entre cada uno de ellos, pero también las diferencias. A modo de cierre, el paradigma positivista es el primer paradigma en establecerse, es el más viejo, es el primero en utilizarse, es característico de las ciencias naturales, tiene como característica fundamental la búsqueda de regularidades, de semejanzas, el papel del investigador es neutral, es separado de lo que investiga, la teoría determina qué es lo que se investiga y de qué manera se lo hace. El paradigma interpretativo, el paradigma cualitativo es totalmente lo opuesto al primero. Es un paradigma que respeta las singularidades de los seres sociales, de los seres humanos como seres sociales. Le interesa mucho las vivencias de las personas, qué piensan, qué sienten y cómo significan cada cosa que hacen. El papel del investigador está muy ligado a eso que investiga, es imposible de que se separe. No se buscan regularidades, no se buscan semejanzas, se respetan las particularidades. La teoría guía pero no determina qué es lo que va a investigar. En el paradigma cuantitativo se establece un diseño a priori y eso se cumple a rajatabla cada uno de los pasos. En la investigación cualitativa ocurre todo lo contrario. Podemos establecer un diseño de investigación y luego cuando vamos a campo nos damos cuenta de que nos hemos olvidado de establecer la importancia de algún aspecto, entonces volvemos al diseño, lo redefinimos, lo cambiamos, lo corregimos y volvemos nuevamente a campo. Otra de las grandes diferencias es que en el paradigma cuantitativo el investigador realiza el diseño, va a campo, recoge los datos, vuelve, los sistematiza, los analiza y lleva a cabo las conclusiones, el análisis de los mismos y las conclusiones. En el paradigma interpretativo, el investigador elabora el diseño de investigación,
va a campo, a medida que va recogiendo los datos, los va analizando, si se da cuenta de que le ha quedado algo por investigar o ha dejado suelto algún aspecto que era importante, vuelve al diseño, lo reformula, vuelve al campo y puede ir y venir cuantas veces sea necesaria. Una vez que tiene todo el análisis que se va haciendo a medida que se van recogiendo los datos, recuerden, en el cuantitativo primero se recogen y luego se analizan, aquí a medida que se recogen los datos se los va analizando y recién se llegan a conclusiones. Y por último tenemos el paradigma sociocrítico, que es un paradigma que se desprende del cualitativo, es decir, también le interesan los sentimientos, las actitudes, las valoraciones, les interesa cómo las personas significan lo que hacen, el significado que le dan a cada uno de sus actos, pero el paradigma crítico suma una actividad a lo que es el papel y el rol del investigador. En el paradigma cuantitativo y el paradigma cualitativo, el investigador investiga y archiva resultados. En el paradigma sociocrítico, el investigador investiga, llega a los resultados y aplica acciones concretas para cambiar esa situación inicial, es decir, el problema que da inicio y da lugar a la investigación. En un paradigma sociocrítico, desde donde se llevan a cabo las investigaciones-acciones, es decir, la investigación-acción es la investigación por excelencia del paradigma crítico, ese tipo de investigación no termina hasta que el investigador no logra superar la situación problemática inicial que ha dado lugar a la investigación propiamente dicha. Bueno, un gusto, un placer. Estudien, tengan en cuenta sobre todo los temas que he ido marcando a lo largo de las dos clases. Tienen actividades para desarrollar, tienen fechas establecidas. Por favor, respétenla. Tienen establecido también el tiempo durante el cual pueden subir los elementos y los trabajos a plataforma. Un gusto, un placer y muchos éxitos.